Bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy vamos a recordar una de las gestas de la nación española. Me refiero al levantamiento del 2 de mayo y a la Guerra de la Independencia contra los ejércitos napoleónicos. Un momento en el que el Estado quedó totalmente descabezado con el secuestro de la monarquía española, del monarca español en Francia, y momento en el que el Estado, totalmente inutilizado, pues no servía y tuvo que ser el pueblo, tuvo que ser la nación la que tomara las riendas de su destino para enfrentarse al invasor, a ese ejército que se decía invencible de Napoleón Bonaparte y echarle de España. Esa guerra que fue de 1808 a 1814. Comenzamos. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Para hablar de la guerra contra Napoleón en la península ibérica tenemos con nosotros a Arsenio García, autor de dos libros que ven ustedes aquí delante. Uno de ellos, 2 de mayo, El grito de una nación, titulado de forma espectacular, porque eso fue exactamente lo que ocurrió, cómo la nación se levanta contra el mayor ejército de Europa. Y luego también autor de Nos y Nosotros, la aportación militar española a la victoria aliada en las campañas de 1811 y 1812 de la Guerra Peninsular. Arsenio, muy bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por invitarme aquí a Tiempos Modernos y a Toro Televisión. Como siempre hacemos, antes de entrar en materia, solemos poner un poco de contexto sobre en qué situación se encontraba, en este caso, España cuando el ejército napoleónico llega a España y por qué llega, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la situación es que desde 1789 ha empezado la Revolución Francesa, que ha trastocado todo el mapa político de Europa. Ha surgido una nueva potencia hegemónica en Europa, que es la Francia, primero la Francia revolucionaria, luego que queda en manos de Napoleón. Y hay dos grandes potencias que se enfrentan por el dominio de Europa y también del hemisferio occidental, que es una gran potencia naval, que es Gran Bretaña, y una gran potencia continental, que es Francia. Y en ese juego pues queda España, una potencia en aquella época que mantenía todavía los reinos de América, los virreinatos, una potencia naval. España, un país con una pequeña población, no llegábamos a 12 millones de habitantes, una economía todavía de antiguo régimen, agraria, con muy pocos recursos y haciendo un esfuerzo pues a lo largo del siglo XVIII, los buenos reyes borbones que habíamos tenido, pues a España había conseguido mantener su imperio ultramarino, pero en ese juego de guerra enfrentada entre esas dos grandes potencias, Inglaterra y Francia, España se ve impotente para mantener una neutralidad armada. Para ser neutral te tienen que respetar. Y para respetarte tienes que ser fuerte militarmente. Y por desgracia España, a finales del siglo XVIII, con una crisis económica galopante, era incapaz de hacer frente a Gran Bretaña en el mar y a Francia por tierra. Entonces nuestros gobiernos ya desde finales del XVIII, principios del XIX, esos gobiernos nefastos de Carlos IV, pues consideran más peligroso a Francia, la Francia napoleónica, y acabamos por una serie de tratados políticos, militares nefastos,
desde el Tratado de San Ildefonso de 1796 al Tratado de Fontainebleau de 1807, España acaba como un aliado a la fuerza de la Francia napoleónica y prácticamente supeditado como un país satélite de la política imperial napoleónica. Sí, Fontainebleau, que fue un tratado por el cual se iba a permitir que las fuerzas, el ejército napoleónico entrara en España. La excusa era invadir Portugal y dividir y repartírsela entre España y Francia, pero claro, la realidad es que los ejércitos napoleónicos se colocan en las ciudades estratégicas españolas y una vez que ya están colocados, pues es cuando Napoleón se atrae hacia sí a la monarquía, es decir, a Carlos IV y a Fernando VII, que es verdad que primero, bueno, por ir por orden cronológico, como bien has comentado, ¿no?, que Carlos IV, un auténtico desastre, que hasta el punto que se produce ese motín de Aranjuez, 1807 también, y claro, tiene que abdicar en su hijo, pero claro, luego ya Napoleón lo reorganiza todo ya cuando se los lleva a Bayona. Sí, el tema es que bueno, hay que acudir porque la guerra de independencia no se puede explicar fuera del marco de las guerras napoleónicas en Europa. El sueño de Napoleón era crear los Estados Unidos de Europa, pero bajo la hegemonía francesa y utilizando para ello el aparato principal de poder que tenía Napoleón. Napoleón era un militar, que era el ejército imperial francés. Entonces el sueño de Napoleón es mediante la guerra ir conquistando, sometiendo a las potencias europeas, cambiar las dinastías y poner reyes franceses de la familia Bonaparte o acomodaticios con la Francia napoleónica, y Francia mandaría sobre toda Europa en calidad de Bonaparte como emperador sobre estos reyes europeos. Es muy parecido a lo que está haciendo hoy la Unión Europea, pero hoy desde países libres y soberanos. Napoleón quiso introducir pues eso, una sola moneda, un solo sistema de pesos y medidas, unas mismas leyes para toda Europa, pero claro, lo hizo bajo la figura de la guerra del Imperio Napoleónico y, como bien dijo Robespierre, el líder de la Revolución Francesa, los pueblos no desean misioneros armados. No quiero que me traigas libertades con la punta de la bayoneta, las libertades revolucionarias. Y además aquí en España pues aconteció en medio de la terrible crisis económica que está el Estado español en bancarrota, lo que le había pasado a la Francia de Luis XVI, que en la familia real hay unos problemas familiares terribles entre Carlos IV, la reina María Luisa de Parma y su hijo primogénito, Fernando, el príncipe de Asturias, que da lugar a esos odios familiares. Bueno, en todas las familias a veces hay conflictos, pero cuando los conflictos son de la familia reinante en una monarquía absoluta, pues eso afecta al país, a la monarquía. Y entonces Napoleón entra en ese juego de las discordias familiares entre los reyes padre y Fernando, con Godoy, el primer ministro, el secretario de Estado de Carlos IV, y utiliza hábilmente esas discordias familiares para introducirse en España. Y como en una gran partida de ajedrez, que el tablero es toda Europa, en 1807, él, después de haber ya conseguido someter al Imperio Austriaco, al Reino de Prusia, hacer las paces con Rusia por el Tratado de Tilsit, decide intervenir en la península ibérica y ocupar Portugal, que era un aliado tradicional de Gran Bretaña, descabezar a la dinastía de los Braganza. Y de paso, como Napoleón, al igual que le sucedió a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, era un oportunista, un jugador de póker, a medida que iba avanzando la partida... Bueno, ya que estamos, me quedo con España, ¿no? Exactamente, aprovechando esas situaciones, sin reflexionar, como le había dicho el embajador francés en Madrid, que le dijo: Majestad, los españoles no son italianos, no son prusianos, no son austriacos, no se van a dejar someter, son un pueblo orgulloso. Es un país que está en decadencia económica, no habíamos comenzado la revolución industrial y no se van a dejar someter. Napoleón eso no lo quiso ver y decidió actuar aprovechando esas discordias familiares después del motín de Aranjuez, y él se pone como árbitro entre los reyes padre, a los que se les ha obligado a abdicar del trono en Aranjuez, a Carlos IV y María Luisa de Parma, y el nuevo príncipe Fernando, nuevo Fernando VII, admirado y querido
por la nobleza, la Iglesia y el pueblo español, al que se le había hecho una campaña de propagandista tan grande, que era nada menos que un nuevo Mesías que iba a salvar a España, el famoso deseado. Y como bien dices, con el Tratado de Fontainebleau, un cuerpo de ejército francés, 30.000 hombres, iba a entrar en España para invadir y ocupar Portugal, que lo hizo rápidamente. Los portugueses, el gobierno portugués, la monarquía, huyó a Brasil por mar. Pero Napoleón aprovecha la circunstancia para introducir nuevos cuerpos de ejército que van ocupando las zonas estratégicas de España, entre octubre-noviembre de 1807 y mayo de 1808. La propaganda fernandina maniobró diciéndole al pueblo español que no, que los franceses venían a ayudar al príncipe Fernando, que incluso Fernando, que acababa de enviudar, iba a recibir la mano de una de las princesas de la familia Bonaparte. Pero Napoleón se deja querer y en ese momento los franceses ocupan prácticamente todo el centro norte de España, y en ese momento pues esas discordias familiares después del motín de Aranjuez hacen que Napoleón se lleve a Bayona a los reyes padres y a Fernando, y allí les obliga a abdicar. Y en ese momento, pues claro, es que España no era de los españoles, España era del rey. En la monarquía absoluta, por mandato de Dios y, bueno, sí, consentimiento del pueblo. Sí, ese es el cambio que se va a producir justo en estos años, claro, con la Constitución de Cádiz. Sí, exactamente. Entonces, por mandato de Dios, consentimiento del pueblo, pero España es del rey y es como una finca. Y si el rey lo quiere dar a otra persona, lo puede dar. Pero ¿cuál es el acto revolucionario? Que cuando el pueblo español comienza a ver eso, lo percibe, ve que ese ejército francés que entra en España no vienen como amigos y aliados, vienen como soberbios conquistadores, y los españoles llevamos muy mal la soberbia porque somos un pueblo orgulloso y soberbio, pues esa admiración o ese buen recibimiento que se hizo a los ejércitos franceses comienza a transformarse en desconfianza y luego en odio abierto. Sí, de hecho cuando el momento que estalla todo ya en ese 2 de mayo, ¿no? Cuando se quieren llevar a los últimos miembros de la familia real, es cuando se grita que algo así como que se nos los llevan. Que se los llevan. Y ya el pueblo de Madrid, que va a ser el que digamos encienda la mecha, ¿no? Para ir ya contra los franceses, que ahí se produce ya el primer enfrentamiento, ¿no? contra el ejército francés, y es la gente al final con lo que pilla que se empieza a enfrentar a los franceses, y luego sí, obviamente los conocidos Daoiz y Velarde, capitanes del ejército en Monteleón, que ya empiezan esa ofensiva que es reprimida por Murat con total violencia, incluso disparando cañones contra la muchedumbre. Pero aquí es eso, ¿no? Aquí ya se empieza a ver el error que comete Napoleón, que se cree que descabezando al Estado va a someter a España, pero no, España es mucho más que una corona solo o una estructura, una dinastía, sino que es un pueblo con muchísimos años de historia, que nos podemos remontar incluso hasta la Hispania romana, y que no se va a dejar derrotar tan fácilmente. Y ahí, claro, ahí empieza ya el momento en el que el poder local asume la soberanía y es la que empieza a organizar la insurrección contra el invasor francés. Sí, exactamente es así. Napoleón pensaba, haciendo un símil actual, que bueno, a un ordenador le quitas el disco duro, deja de funcionar. A España le quitabas la monarquía, la dinastía, y va a aceptar además a su hermano mayor, a José Bonaparte, al que ya año y medio antes había situado de rey de Nápoles. Y lo que sucede es que en Madrid, el lunes 2 de mayo, ya durante 10 días anteriores, ven que el rey Fernando se ha ido a Francia, pero las noticias que llegan son cada vez más preocupantes, que incluso Napoleón ha obligado a salir de prisión al odiado primer ministro Manuel Godoy, y el pueblo madrileño, que ya había actuado en el motín de Aranjuez y se había acostumbrado a que el pueblo puede cambiar la política, puede actuar en el gobierno, pues cuando ve estas noticias preocupantes que llegan de Bayona, pues el lunes 2 de mayo el pueblo de Madrid estalla en un motín, y sobre todo las clases populares, porque hay que decir que a la hora de la verdad, salvo honrosas excepciones, quien siente el patriotismo es el pueblo, no las clases altas.
Son el pueblo, los pobres, los trabajadores, los que sienten la patria, la nación. El 2 de mayo es un motín sangriento, el pueblo, hay una teoría de que sí hubo una conspiración militar del ejército español, pero eso no fructificó. El motín del 2 de mayo fue muy desorganizado, sangriento, las tropas francesas lo reprimieron, hubo una minoría de oficiales del ejército que lo apoyaron, de los oficiales de artillería Daoiz y Velarde, y también el teniente Ruiz de infantería, pero fueron una minoría, porque el gobierno español, la Junta de Gobierno, que había dejado Fernando aquí en Madrid, obligó a las tropas españolas a cuartelarse, prohibido salir a la calle, encerrados en los cuarteles. Y es el pueblo de Madrid, con unos pocos soldados en el Parque de Monteleón, el Monte de los Leones, en aquel barrio de Madrid, pues, y el que lucha por todas las calles de Madrid, y es un baño de sangre. Y luego encima con los prisioneros que hacen los franceses, muchos civiles y gente que no había tenido parte en el 2 de mayo por llevar unas tijeras, Manuela Malasaña, los fusilan. Y entonces, pues eso, cuando se conoce, empieza a conocerse pues, por todas las provincias de España, porque además en Madrid, como hoy, vivía gente de toda España, asturianos, gallegos, vascos, andaluces, extremeños. Empiezan a llegar las noticias por los 6 caminos reales, lo que hoy son las 6 autovías, la A6, la A1, A2, empiezan a llegar a las 4 esquinas de España y eso da lugar, como bien decías, hay un vacío de poder y es el primero de todos un alcalde de un pueblo, de Móstoles. Móstoles, sí, la banda de los alcaldes de Móstoles. Díaz Torrejón, el que dice lo que está pasando y envía emisarios a toda España diciendo lo que está pasando. Y en cuanto llegan las noticias del 2 de mayo a Bayona, en ese momento, pues Napoleón le dice a Carlos IV y a Fernando, este baño de sangre es por culpa vuestra, vuestro pueblo ya nos quiere, les hace renunciar, y en cuanto se publica en la Gaceta de Madrid la renuncia de los Borbones al trono, es cuando en toda España ya se produce el levantamiento. Y como bien decías, cuando ha fallado todos los aparatos del Estado, porque en el mes de mayo, durante las 3 semanas siguientes, se reconoció, las autoridades políticas españolas reconocieron cobardemente a José Bonaparte, llevaban 3 siglos obedeciendo sin rechistar a lo que decía el gobierno, y es que además legalmente los Borbones han renunciado al trono. Entonces es en ese momento cuando el pueblo se subleva y se convierte en nación. Y quienes políticamente encabezan la rebelión contra el imperio bonapartista ante la admiración y el asombro de Europa son los ayuntamientos, son los poderes locales los que salvan a España. Organizando juntas provinciales y empiezan a orquestar esa oposición. Y de hecho ya desde muy pronto los reveses empiezan para el ejército napoleónico. Vámonos a la batalla de Bailén en 1808. Si el frío de Rusia menciona Napoleón allí, pues aquí fue el calor andaluz de julio en Bailén. Yo soy de Linares, muy cerquita, el calor es insoportable. Y efectivamente en esa batalla de Bailén fue la primera derrota en campo abierto que tuvo el ejército napoleónico. 27.000 españoles hacen frente al general Dupont, con el general Castaños a la cabeza, y se inflige esa derrota tan dura para Napoleón, digo, porque la primera vez que se rendían sus ejércitos en campo abierto, y claro, eso ya anima a otras potencias europeas a, oye, que se les puede vencer y a que se vuelvan a reorganizar para seguir combatiendo a Napoleón. Y claro, es que aquí en España lo hicimos durante 6 años. Y ese efecto dominó, pues, por ejemplo, con Austria y con Prusia, pues, se vio claramente. Luego hay otras batallas, como la de Vitoria, que también son, que hay que recordarlas. Pero vamos, que Napoleón, que sí perdió por primera vez en un sitio, fue en Bailén, y es verdad que no. Yo creo que a nivel internacional, cuando se cuenta la historia de Napoleón, no se dice tanto, verdad que él no estuvo allí presencialmente, pero que fue aquí en España. Sí, lo que sucede en el verano de 1808 es que los franceses y Napoleón no esperan resistencia de los españoles. Además, España era una potencia naval, nos pasaba como a Gran Bretaña, nuestro ejército de tierra era pequeño, era débil.
y entonces no se espera esa resistencia. Y ese sentido de subestimar a los españoles es lo que lleva a la derrota de Bailén, el primer fracaso de los franceses en el primer sitio de Zaragoza, el fracaso ante la ciudad de Valencia, y en la campaña de Bailén lo que sucede es que un cuerpo de ejército francés que acudía desde Madrid a Cádiz para salvar a la flota, los restos de la flota francesa que estaban allí desde la época de Trafalgar, son rodeados por un ejército español, y además aquí hay que recordar que el que vence en Bailén no es lo que sale en el cuadro de Casado de la Lisal, de guerrilleros, es el ejército regular español, que estaba en el sur de España precisamente porque estábamos en guerra contra Inglaterra en aquel momento. Castaños diseña una maniobra de tipo estratégico muy complicada. El ejército español estaba educado en la táctica prusiana del orden oblicuo de Federico el Grande, hace una maniobra muy compleja que sale bien. Y ese día, como decían en la antigüedad, aquel día Dios fue español, el ejército francés fue rodeado, bloqueado y derrotado en batalla campal ante la estupefacción y bueno, la humillación de Napoleón, porque cuando le llegan las noticias a París cuentan que se oían los gritos desde el piso de arriba a Napoleón, porque desde el patio de Fontainebleau, porque le había derrotado no el ejército prusiano, no el ejército ruso, no el ejército austriaco, sino el ejército que él consideraba públicamente el peor ejército de Europa, que era el ejército real español, que es el primero que le vence en batalla campal. Y como bien decías, empieza una guerra, luego Napoleón rápidamente viene a España a salvar ese desastre. Toma Madrid, ya va con todo, con la Grande Armée. Toma Madrid, ocupa la mayor parte de España, pero el ejército español, como dices tú, y el pueblo en armas, los guerrilleros, las juntas provinciales, que luego se agrupan en la Junta Central, el Consejo de Regencia en Cádiz, las Cortes. Si los rusos derrotaron a Napoleón con la ayuda del general Invierno, aquí cuentan los franceses que de nada servía derrotar al ejército español, porque volvía a reagruparse, el pueblo lo apoyaba y volvía a entrar en combate, al mes volvía a aparecer. Con la ayuda del general no importa, que era el mejor general que tenían los españoles. Que Madrid ha caído, no importa, seguimos hay que seguir luchando, ¿no? Que hemos perdido la batalla de Ocaña, que Zaragoza ha caído, no importa. Cuanto más se pierde, más se gana. Y ya por ir acabando, que no nos estamos quedando sin tiempo, luego efectivamente lo que hemos comentado, ¿no? Como que se produce ese cambio de soberanías, ¿no? Es decir, ya no todo es la corona, no todo es el rey, sino que la soberanía reside en el pueblo, con esa constitución de Cádiz de 1812, que luego sería anulada por Fernando VII el Deseado cuando vuelve. Pero sí que lo que tenemos que sacar de esto es eso, ¿no? Que aunque cuando todo falla, cuando todo lo artificial, por así decirlo, falla, lo identitario, lo nacional, prevalece, que es precisamente lo que pasó con nuestra guerra, ¿no? Y ya para que veamos cómo quedó España y entendamos lo que pasó luego, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esta guerra de la independencia en pantalla, algunas solo, o sea, cuatro puntos para que lo vean, para que se vea muy claro. 300.000 españoles fallecidos, devastación de los sectores productivos, también gracias a nuestros, entre comillas, aliados, los ingleses, que nos iban saboteando allí por donde iban. Deuda del 2000% y la inevitable independencia ya de los virreinatos, porque claro, nos quedamos en tal situación que desde la península no podemos enviar nada o casi nada para proteger las Américas, y así pues las élites criollas, que eso al final es una guerra civil, ¿no? Entre élites independentistas contra gente, digamos, la gente allí que era, que se sentía más española, por así decirlo, pero claro, al final caen los virreinatos y no hay capacidad de reacción. Es decir, es una victoria al final contra Napoleón pírrica, en el sentido de que sí, hemos ganado, pero las consecuencias, pues... Bueno, más que pírrica, es una victoria agridulce, porque España vence dentro del concierto de las naciones europeas, muestra una resistencia que va minando el poder napoleónico. Napoleón definió a la guerra en España como la úlcera, que acabó con su imperio, lo reconoció en Santa Elena, cuando dijo que los españoles demostraron ser hombres de honor, que él... Sí, que tiene una concepción equivocada de lo que era que España. Él se había equivocado con ellos y que fue el inicio de la causa de la caída de su imperio. Pero claro, ganamos la guerra, pero con un país destruido. Claro. Una población de 2 millones, 300, 500.000 muertos, otros 300.000 niños que no nacieron, la natalidad se desplomó, y luego el desastre del canalla de Fernando VII, que regresa a España, quita la Constitución,
el desgobierno, los virreinatos en América, como bien dices, abandonados a su suerte en una guerra civil y rodeados de enemigos. Francia, incluso nuestros aliados británicos, aquí en la península nos ayudaban, pero en América ayudaban a los criollos independentistas. Pues Arsenio, más claro el agua, y con esa, por así decirlo, moraleja nos quedamos, ¿no?, de lo que fue esta guerra de la independencia, que aunque España pues sí quedó devastada, se perdieron los territorios americanos y luego vino un siglo XIX pero que muy inestable para nuestro país, pero el orgullo nacional intacto, porque cuando el Estado no puede, el pueblo sí. Arsenio, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel, y como bien dices, de ahí nació España como nación, y bueno, algo sirvió porque España nunca ha vuelto a ser invadida. Ahí se demostró ese sentimiento nacional, sin ninguna duda. Hasta el próximo episodio.